Hoy día iniciamos un nuevo capítulo en el estudio de las fuerzas electrostáticas, propiamente lo que es el campo eléctrico. Como referencia tenemos que en la primera unidad, que era el estudio propiamente de las fuerzas electrostáticas, aprendimos que las cargas ya del mismo signo se repelen o rechazan y las cargas de signos diferentes se atraían. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que los cuerpos están cargados ya eléctricamente y de acuerdo a la determinada distancia que existe de separación entre dichos cuerpos cargados, existe significativamente un campo de fuerza que se genera. Ese campo de fuerza está rodeado o rodea dichas cargas, produciendo un efecto de atracción o de repulsión. Pero debido a qué? A ese campo de fuerza antes mencionado. Ese campo de fuerza se le llama campo eléctrico de fuerza. Algunos autores le suelen llamar campo electrostático o también llamado campo dieléctrico. Estos nombres surgieron a raíz de que existe o pueden existir tanto en el aire, en el vacío, en el papel o cualquier otro material aislante o también conocido como dieléctrico, que lo aprendimos en la primera unidad del estudio de las fuerzas electrostáticas. Como introducción al campo eléctrico, vemos ahí en la parte, en la presentación inicial, nos habla de una serie de ejemplos que pueden generar lo que es propiamente el campo eléctrico. Y uno de estos es la fuerza gravitacional. Es uno de los ejemplos más claros de campo eléctrico, la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Es aquella fuerza de acción que se genera mediante la distancia. Se puede afirmar que la presencia de masas en el espacio altera el mismo de tal modo que produce fuerzas gravitacionales sobre otras más cercanas. A esto también se le llama campo gravitacional, que es el que rodea las masas. Pero propiamente en los estudios preliminares o introductivos del campo eléctrico, tenemos a uno de los grandes científicos físicos que dieron las bases o los asentamientos de lo que es el campo eléctrico. Y este fue Michael Faraday o Michel Faraday. Aproximadamente en el año 1850 logró demostrar y representar gráficamente regiones de cuerpos cargados mediante electricidad, produciendo de esta manera fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Esas representaciones que a través de cálculos logró demostrar Michael Faraday, lo denominó campos tridimensionales. Esto debido a que al trabajar con cuerpos, es decir, con esferillas, estos ocupaban un volumen. Aunque mayormente como trabajamos en papel, estos solo se representan en dos dimensiones, o sea, son bidimensionales. Pero en la realidad son campos tridimensionales. No olvidemos que trabajamos con esferas, si trabajamos en laboratorio, esos son cuerpos tridimensionales, por tanto el campo que se genera es tridimensional. Ahora, en la serie de trabajos que realizó Michael Faraday, uno de sus trabajos más representativos que demuestra la existencia de un cuerpo cargado
genere un campo eléctrico lo dio o se mostró cuando elaboró lo que se le denominó la jaula electromagnética y años más tarde se le denominó la jaula de Faraday, que es un dispositivo en el cual tiene un soporte, una estructura metálica envuelta, ¿ya?, en materiales similares al metal, como el estaño, la cual impide que las ondas electromagnéticas o las fuerzas electromagnéticas que se generan, o fuerzas eléctricas también, salgan de dicho campo. A través de esa jaula demostró la existencia de campos eléctricos y le llevó a sacar las hipótesis que conocemos en la actualidad como campo eléctrico, y definiendo así y asentando así lo que sería el campo gravitatorio G, que ocupa o que se encuentra en cualquier punto en el espacio. Y demostró mediante la jaula electromagnética esta definición matemática que vemos representada mediante esa forma, que el campo gravitacional va a ser igual a la fuerza de la que experimenta un cuerpo, o sea, la masa de un cuerpo, donde esa masa es inversamente proporcional. Es decir, que el campo gravitacional G va a ser igual a F, que es fuerza sobre la masa del. Y esa fórmula definida se puede dar en cualquier punto en este caso, del planeta Tierra. Pero estas serían las fases aceptativas o la parte histórica de lo que es el estudio del campo gravitacional. Ahora, propiamente, ¿cuál sería entonces la definición para lo que es el campo eléctrico? Dice que el campo eléctrico es aquella región del espacio donde uno o cada uno de los puntos existe una fuerza de origen electrostático causada por la presencia de una o varias cargas eléctricas. Suena algo complejo, pero definiéndolo de otra manera, diremos que el campo eléctrico no es más que el espacio que rodea a otro cuerpo electrizado, donde se pueden ver la acción de las fuerzas. ¿Qué más se puede definir dentro del campo eléctrico? Dice que el campo eléctrico se puede extender hasta una distancia infinita, pero su acción va a ser visible o está determinada por la inercia de los cuerpos, es decir, por el reposo cuando están estáticos o cuando están en movimiento. Entonces, si decimos que la distancia es campo eléctrico infinita y para poder demostrar y ver, ¿qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico está determinado por la distancia que separan los cuerpos. Es decir, a mayor distancia que se encuentren los cuerpos, menor va a ser el campo eléctrico, va a ser menos visible. Mientras más cerca estén los cuerpos, el campo eléctrico va a ser de mayor intensidad, visible en el sentido que se va a poder sentir. Porque no se olvide que estas son líneas imaginarias que solamente se podrían sentir al aproximar dos cuerpos cargados eléctricamente. No es decir que uno vaya a ver las líneas de fuerza o los rayos de acción de la fuerza. Se va a sentir mediante pulsos electrostáticos. ¿Qué elementos podemos percibir dentro de lo que sería el campo eléctrico en sí? Vamos a ver la intensidad en cada uno de sus puntos. Vamos a ver, como decíamos hace un momento, líneas de fuerza. Potencia. Se va a poder ver la potencia de cada uno de sus puntos y se va a percibir finalmente distancia entre puntos donde están los cuerpos cargados eléctricamente. Entonces, son elementos importantes que no debemos omitir al momento de realizar nuestros cálculos electrostáticos de manera práctica. El campo eléctrico al final queda resuelto mediante fórmulas matemáticas definidas que nos permiten poder
demostrar este fenómeno físico. Y entre las fórmulas tenemos la fórmula fundamental del campo eléctrico, que sería E, que es el símbolo del campo eléctrico, que es igual a fuerza sobre carga. La otra fórmula del campo eléctrico sería, campo eléctrico E va a ser igual a la constante de proporcionalidad que ya la aprendimos en la primera unidad, multiplicado la carga, dividido la distancia en la que se encuentra la carga en el vacío. Y una tercera, que nos dice que va a ser 1 sobre 4 veces multiplicado pi por lo que sería la constante de permitividad. Todo eso multiplicado por la carga y dividida la distancia de dicha carga en el vacío. ¿Qué más debemos tener en cuenta para aprender las bases fundamentales del campo eléctrico? La simbología y los sistemas de medida. En el sistema internacional, el campo eléctrico E, no olvidemos que así se simboliza, la unidad de medida del campo eléctrico sería Newton sobre Coulomb. Y en el sistema cgesimal, o CGS, el campo eléctrico se va a medir en dinas sobre STC o Stark. Ahí tenemos la aclarativa de cada una de las letras de nuestra fórmula, donde vamos a remarcar las unidades respectivas. La fuerza, no olvidemos que el sistema internacional se mediría en Newton y dinas. Sistema cgesimal. Las cargas en sistema internacional se mide en Coulomb y sistema de cgesimal en STC o Stark. Las distancias, los sistemas que empleamos, la unidad de medida del sistema internacional metros y el sistema cgesimal en centímetros. Al igual, la constante de proporcionalidad K tiene un valor definido de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y el sistema CGS o cgesimal sería una dina por centímetro cuadrado sobre esta Coulomb al cuadrado. Y la constante de permitividad también tiene dos valores definidos en ambos sistemas. En sistema internacional sería 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y en sistema cgesimal o CGS equivale a 7,96 por 10 a la menos 2 está Coulomb sobre dinas por centímetro cuadrado. Y no olvidar el número pi, cuyo valor conocido o su valor aproximado es 3.14159 o 3,1416. Muy bien. ¿Qué más debemos tener en cuenta para poder realizar cálculos del campo eléctrico? Las consideraciones a saber. Con primera consideración que necesitamos de marcar, conocer en campo eléctrico, tenemos esta que dice, y lo dijimos anteriormente, que el campo eléctrico va a ser variable de acuerdo a la distancia. A mayor distancia, menor campo eléctrico, y a menor distancia, mayor. Eso es lo fundamental para tener en cuenta. Como siguiente consideración, hablamos de la dirección. No olvidemos que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, es un vector. Por tanto, se toma en cuenta la dirección y el sentido del campo eléctrico. Y estos dicen que deben ser análogos, es decir, deben ser iguales a los de la fuerza que ejercen las cargas o dos cargas entre sí. Repito, la dirección y el sentido del campo eléctrico deben ser análogos a las fuerzas que producen las cargas del campo eléctrico. Como tercera consideración, el sentido del campo eléctrico, o para que el sentido del campo eléctrico sea único, por convenio se toma una pequeña carga de prueba denominada con la letra Q minúscula, que cuando actúa con la carga general o conocida, generará un campo eléctrico de un único sentido. Esto mayormente se hace para demostrar la existencia de carga eléctrica y cómo se representan gráficamente en el papel, en una hoja. Se representan con una pequeña esfera o círculo
para la carga general, Q, con la Q mayúscula, más grande, y la carga de prueba Q minúscula se representa con un pequeño círculo más pequeño, a la manera de graficar y hacer los cálculos analíticos. Como cuarta consideración, nos habla de la intensidad del campo eléctrico. Y aquí lo refuto. Es una magnitud vectorial. ¿Qué es una magnitud vectorial? Que tiene una dirección, un sentido, un módulo tamaño intensidad propio. Por eso son magnitudes vectoriales. Y finalmente, nos dice como siguiente y quinta consideración que la dirección del campo eléctrico se determina mediante la recta que pasa por los centros de los cuerpos. Es decir, tenemos las esferillas y una línea de acción imaginaria va a atravesar por el centro de dichos cuerpos. ¿Qué otras consideraciones también tenemos que tener en cuenta? Que el sentido del campo eléctrico creado por una carga positiva siempre genera una línea de acción de adentro hacia afuera, ¿ya? Es decir, que tiende a alejarse del cuerpo. Y el sentido de las cargas negativas suelen generarse hacia el centro del cuerpo del campo eléctrico. O sea, tenemos la esferilla, de la esferilla, si es positiva, tiende a salir de la esferilla. Y si es negativa, tiende a ingresar dentro del centro de la esferilla. La siguiente consideración a tener en cuenta es que los cuerpos que se toman como para cálculos del campo eléctrico referenciales siempre deben ser cuerpos esféricos. ¿Por qué se toman las esferas o bolillas? Porque son los únicos cuerpos geométricos por su forma que son capaces de distribuir uniformemente las cargas eléctricas de los cuerpos. Por eso es que se toma siempre como esfera. Y finalmente, tenemos el módulo del campo eléctrico, llamado intensidad, que solamente viene a ser el cociente de la fuerza o el cociente de la fuerza, ¿ya? Donde existen fuerzas electrostáticas de un punto determinado del campo eléctrico a otro. ¿Qué más debemos conocer para poder aplicar cálculos analíticos del campo eléctrico? Propiamente las líneas de fuerza, y era lo que justamente mencionábamos hace un momento atrás. Y vamos a mostrarlo ahí. Las líneas de fuerza. Como ven, tenemos en esta imagen del lado izquierdo, cuando los cuerpos están cargados positivamente, tenemos dos esferillas cargadas positivamente, vemos cómo salen los campos eléctricos. Estas pequeñas flechitas que vemos saliendo son fuerzas de cargas iguales, es decir, siempre salen del cuerpo. Y vemos en el otro recuadro, de color anaranjado, lo vamos a marcar, cómo se forman los campos eléctricos cuando las cargas son iguales, es decir, cuando una es positiva y la otra es negativa. Como ven, mire, las positivas salen del cuerpo y vienen e ingresan cuando la carga es negativa. Y aquí queda demostrado lo que hablábamos en las consideraciones preliminares. Y vemos ahí, vemos como punto 1, las líneas apuntan alejándose de cargas positivas y acercándose a las negativas. Por eso es que tienen cargas distintas, siempre tienden a buscarse entre sí, ¿ya? Y cuando son del mismo signo, se rechazan. Ahí se queda demostrado lo que aprendimos en lo que es campo eléctrico. Y finalmente, para terminar esta parte teórica, vamos a hablar un poquito de lo que es el dipolo eléctrico. Estas imágenes que vemos, donde ambos cuerpos cargados positivamente, las líneas de acción se separan, tienden a rechazar. Y cuando vemos la otra imagen al lado derecho, una carga positiva a otra negativa, donde la positiva tiende a buscar a la negativa y genera ese campo eléctrico, simplemente a ese fenómeno en física se lo conoce como dipolo eléctrico. Para tomarlo en cuenta en el estudio de la electrostática y del campo eléctrico. No se olviden que van de la mano. Otro caso particular que debemos tener en cuenta para el estudio del campo eléctrico es
¿Cómo se generan los campos eléctricos en fuerzas en placas paralelas? Pues simplemente vemos esas dos placas, una es positiva, la otra negativa, igual se sigue manteniendo la proporcionalidad, que las cargas positivas están en la carga en la placa paralela positiva, siempre a buscar a la placa que tiene o no está, o está cargada negativamente.